Bueno, vamos a iniciar con el estudio de la escuela dominical, hermanos. Les pido que abran sus Biblias, tomen sus lugares, que los niños estén sentaditos, bien portados, guardando silencio. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro del Apocalipsis. Vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis. Buenos días. Adelante, hermana, bienvenida. Buenos días. Estamos iniciando con Apocalipsis, capítulo 6. Y cuando tengan sus Biblias en Apocalipsis, capítulo 6, vamos a dar lectura del verso 1 al verso 17. ¿Sale? Bueno, yo inicio, después Greta, después nuestra hermana Reina, Aurelio, Rafa y nuestra hermana Mari. Vamos así a ciclar la lectura verso por verso. Inicio con el capítulo 6, verso 1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Adelante, Gretita, versículo 7. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo. El que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada por potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. Adelante, Aurelio. Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgarás y vengarás nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos, sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el 6º sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. El cielo se replegó como un pergamino y se enrolló, y todo monte y toda isla fueron removidos de sus lugares. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes.
y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Bueno, vamos a hacer una oración para iniciar con esta sección. Padre, te damos las gracias porque a pesar de la situación que se experimenta en la actualidad, nos permites seguir vivos, Señor. Nos permites tener aún el entendimiento para poder comprender tu revelación. Hoy pedimos perdón, Padre, en el nombre de Cristo, por todas nuestras faltas, por todas nuestras decisiones equivocadas, porque no hemos sido sabios a la manera de Cristo, Señor, y suplicamos que hoy tú nos des de tu sabiduría, nos ilumines para poder entender tu revelación. Que nuestra mente y corazón estén concentrados en tu palabra, Señor, y pueda de alguna manera dar fruto en nuestro diario vivir. Te lo rogamos, Padre eterno, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, estamos estudiando el Apocalipsis y entramos a la sección en donde el capítulo 4 nos habla de un símbolo donde aparece un trono sublime, glorioso, y sobre el trono estaba sentado uno que por los textos y por los símbolos es la figura de Dios el Padre. ¿Recuerdan eso? Un arco iris rodeaba el trono, piedras preciosas son los símbolos que describen este pasaje. Y entonces en el capítulo 4 lo que nosotros tenemos es la visión de Juan sobre Dios el Padre sentado en su trono. En el capítulo 5 aparece el apóstol Juan espantado y muy triste porque Dios el Padre tenía en su mano derecha un libro escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos, que ya dijimos era un símbolo que refleja la propiedad y la potestad de este mundo y del universo. Y estaba triste Juan porque no había ninguno digno de abrir ese libro ni desatar sus sellos, hasta que alguien le dijo que había uno al cual se le describe como el león de la tribu de Judá, el cordero que fue inmolado. Y entonces, gracias a la obra expiatoria de Cristo, gracias a su obra de humillación, Él tiene la potestad para recibir ese documento y poderlo desatar. De manera que en un símbolo Dios el Padre le está entregando toda potestad a Dios el Hijo a través de ese rollo que está sellado con 7 sellos. Y en el capítulo 6 lo que tenemos son de alguna manera los elementos que contiene ese documento o ese rollo. En ese rollo tenemos 7 sellos, donde cada uno de los sellos está desatando un evento o una situación que corresponde a nuestro mundo. Pero como ya dijimos anteriormente, el contenido del libro, el contenido de los sellos, tiene que ver con situaciones trágicas, tiene que ver con lamentaciones, con ayes, angustias, endechas. O sea que cada sello está reflejando una situación complicada que estará experimentando la humanidad y, por no exagerar, que ya estaban experimentando los cristianos en los tiempos del apóstol Juan. Y entonces cada vez que se desata un sello, lo que nosotros tenemos es una calamidad, es una situación adversa, puede ser una situación social, puede ser una situación en donde hay un sismo, puede ser una situación de guerra. Sea como sea, cada sello está reflejando un concepto malo, un concepto enemigo de la verdad, enemigo de lo que es bueno, algo catastrófico. Pero cuando ustedes leen el libro del Apocalipsis, ustedes se han dado cuenta que no solamente se nos hablan de 7 sellos. También en el Apocalipsis van a encontrar de repente 7 trompetas. Las han escuchado al menos.
Y van a encontrar más adelante 7 copas. Incluso se hablan de 7 truenos, los cuales no se explican, quedan en misterio. Bueno, pero esta trilogía de 7 está reflejando las situaciones complicadas que la humanidad tiene que experimentar antes de que llegue el día de Cristo. ¿Se entiende? Y se usan los sellos por el hecho de que estamos hablando de un rollo, y en aquella época un sello reflejaba la potestad que tenía la persona para abrir el documento, con la finalidad de que nadie tomara esa autoridad. Se usan los elementos de las trompetas más adelante, porque la trompeta se está usando como el símbolo de Dios llamando al mundo al arrepentimiento. Y entonces cada toque de trompeta es un llamado de Dios a la humanidad para que cambien su mentalidad, para que se arrepientan de sus pecados y de sus malas obras. Y las copas de la ira se derrama una por una, manifestando la ira de Dios, su juicio sobre los hombres, pues para que lleguen al arrepentimiento. Pero algo curioso y que debe quedar muy en claro es que los sellos, trompetas y copas no son una secuencia cronológica. ¿A qué me refiero con eso? Algunas personas que interpretan el libro del Apocalipsis empiezan a enseñar que en algún momento, y voy a hablar nada más de esta interpretación ahorita, Dios vendrá en la persona de Cristo y raptará a aquellos que sean sus hijos. Es una interpretación que han escuchado tal vez circulando por ahí. Y entonces cuando seamos arrebatados, seamos raptados por Cristo, se van a empezar a desatar los 7 sellos del Apocalipsis. Entonces vean cómo esa interpretación se aleja demasiado de la verdad, porque estos 7 sellos fueron escritos no para nosotros, tienen enseñanza para nosotros, pero estos 7 sellos fueron escritos para las personas que leyeron por primera vez este documento. O sea, estamos hablando de los cristianos de Asia Menor, contemporáneos del apóstol Juan. Bueno, pero la interpretación futurista dispensacional enseña que en cuanto los cristianos sean raptados, llegará un anticristo, lo cual está simbolizado según ellos en el primer sello, y entonces se van a empezar a desatar sello por sello hasta llegar al séptimo. Inmediatamente se desate el séptimo sello, empiezan a tocar las 7 trompetas, una por una. Toca la primera trompeta, toca la segunda, hasta llegar a la séptima. Y una vez que termine de tocar las 7 trompetas, se empiezan a derramar las copas, las 7 copas. O sea que en esta interpretación futurista, los sellos, trompetas y copas se explican como una secuencia cronológica, ¿no? Algunos, incluso muy exagerados, han llegado a ponerle fecha a cada uno de estos símbolos. En el Apocalipsis nosotros no debemos buscar una secuencia cronológica. Estamos acostumbrados a leer los libros pensando en que siempre hay una secuencia cronológica en donde el tiempo va de alguna manera ya circulando. Por ejemplo, cuando leemos Génesis, ahí sí podemos hablar de una secuencia cronológica, ¿no? Porque primero Dios creó el universo, después Dios permitió en su soberanía que ocurriera la caída, después se desarrollaron las descendencias tanto de Caín como de Sem, y posteriormente empezaron a formarse las lenguas, se formó la nación de Israel. Ahí sí tenemos una cronología, una secuencia. Y pensamos que todos los libros son así. Por eso cuando leemos el profeta Ezequiel tenemos problemas, porque no es una secuencia cronológica. O cuando leemos al profeta Isaías, también tenemos confusión, porque estamos teniendo una concepción cronológica y consecutiva de los eventos. La realidad es que el Apocalipsis no sigue una secuencia. El Apocalipsis se caracteriza por enseñar las mismas cosas en diferentes lugares del libro. Por ejemplo,
En Apocalipsis se nos habla en el capítulo 4 de 24 ancianos, ¿se acuerdan? Que es un símbolo que está reflejando a los redimidos, tanto judíos como gentiles. Por eso el número 24, 12 más 12. Redimidos judíos, redimidos gentiles. Son un solo pueblo, ¿no? Ambos conforman al reino de sacerdotes de Cristo reinando sobre la tierra. Y en Apocalipsis capítulo 7 se nos vuelve a hablar de los 24 ancianos, pero con símbolos distintos. Primero se nos habla de una multitud de 144,000 judíos que son sellados, ¿lo recuerdan? Y después se nos habla de una gran multitud redimida de todo pueblo, tribu, lengua y nación. ¿Cuántos pueblos hay ahí? Representados de manera genérica, judíos y gentiles. Ambos son el reino de sacerdotes. Otra vez se repite el símbolo, pero con otros colores, con otras texturas, por así decirlo. Y después en el capítulo 11 se nos habla de 2 testigos. ¿Han leído eso? Algunas personas, muy burdamente, por no conocer la naturaleza literaria de los documentos, llegan a decir que será Elías y Moisés, que van a resucitar en un futuro y que van a tener casi como superpoderes para predicar. La realidad es que esos 2 testigos ya fueron explicados anteriormente. ¿Quiénes son? Judíos redimidos, gentiles redimidos, que durante su trayecto en este mundo están predicando y testificando de Cristo y del mensaje del reino, pero el mundo los odia. Cuando mueren, los reyes envían regalos, ¿se entiende? Sufren tribulación temporalmente y al final serán resucitados. Y entonces, así como el símbolo de los 24 ancianos se repite con otros elementos simbólicos, los símbolos de los 7 sellos lo volvemos a encontrar con 7 trompetas y con 7 copas. ¿Qué estoy diciendo para que se me entienda mejor? Que lo mismo que explican los sellos, lo van a explicar las trompetas. Y lo mismo que se explica en las trompetas se va a explicar con las copas. Si bien vamos a encontrar algunos elementos distintos, el núcleo de la enseñanza sigue siendo la misma. Tal vez otro ejemplo que les pueda ayudar un poco es pensar en los evangelios sinópticos. Lo que enseña Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿es lo mismo o no? En esencia sí. En esencia los 4 evangelistas están tratando de poner en orden, dar testimonio de los acontecimientos relacionados al Mesías, ¿no? Pero hay elementos que Juan va a mencionar que en Mateo, Marcos y Lucas no vamos a encontrar. Por ejemplo, la historia de Nicodemo la encontramos en Juan capítulo 3, pero ¿la podemos encontrar en otro evangelio? No. Y entonces ahí está de alguna manera el valor de Juan, que tiene cosas que no mencionaron los otros. El nacimiento de Jesús, ¿en qué evangelios aparece? Mateo y Lucas. Marcos y Juan no lo mencionan. Sin embargo, los 4 evangelistas están hablando del mismo personaje. Están buscando dar testimonio del mismo acontecimiento. Y entonces en Apocalipsis ustedes no vean así las cosas. Tienen que verlas de manera paralela. Se repiten los mismos elementos con diferentes símbolos. No sé si me estoy explicando. Otra cosa importante es cuando leemos a Daniel, por ejemplo. Daniel sigue siendo un libro apocalíptico como lo es el Apocalipsis de Juan. Y tal vez recordarán que en el capítulo 2 se habla de una gran imagen que soñó el rey. ¿Se acuerdan? En donde la cabeza de oro, el pecho, el vientre, los muslos, las piernas están simbolizando a los imperios que tendrán dominio sobre los judíos. Y en el capítulo 7 se hablan de 4 bestias, ¿recuerdan? Y se está explicando lo mismo, pero con diferentes elementos. En el capítulo 2 se habló de una gran imagen, una estatua. En el capítulo 7 se habla de 4 bestias. Se está explicando lo mismo con diferentes elementos. Bueno, estamos entonces en el capítulo 6. Y entonces ustedes, cuando leen el capítulo 6 sobre los sellos, y
más adelante van a empezar a leer sobre las trompetas y las copas, recuerden que los tres símbolos, las tres secciones, están buscando explicar los mismos elementos. Bueno, vamos a iniciar y en la marcha explico algunos otros detalles que pueden ser importantes, ¿sale? Capítulo 6, verso 1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Será importante recordar, hermanos, en qué momento Cristo recibió toda la potestad. Porque recuerden que este rollo con 7 sellos es un título de propiedad. Es un símbolo en donde Dios el Padre le está cediendo los derechos ¿a quién? A Cristo. Y en la historia de la redención y en la historia de la humanidad, Cristo tiene la potestad. Y cuando desata un sello, se desata un acontecimiento. Pero la pregunta sigue siendo, ¿en qué momento Dios el Padre le dio a Cristo toda potestad? Porque entonces, si recordamos ese momento, sabremos en qué momento empezaron a desatarse los sellos. La pregunta es, ¿Cristo recibirá toda potestad en un futuro? ¿La está recibiendo o ya la recibió? ¿Cómo ven? Ya la recibió. Ahora la pregunta es, ¿en qué momento recibió toda potestad? Cuando Él envía a los apóstoles, dice, toda potestad se me ha dado en la tierra y en los cielos, ¿no? Lo que está debajo de él. Claro. ¿Sí? Entonces, vemos que, por ejemplo, cuando Cristo se manifiesta, cuando es bautizado, dice, este es mi hijo amado, en el cual me complazco. Vemos que bueno, está ungido por el Espíritu Santo. Empieza la predicación, Él envía a los apóstoles a predicar y dice, vayan y prediquen, porque todo va a estar, sale de potestad. ¿Sí? Perfecto. Miren, cuando Cristo viene a este mundo, desde su nacimiento Jesús de Nazaret ya estaba ganando terreno, por así decirlo. Recuerden que toda la potestad del mundo le fue otorgada en primera instancia al primer Adán, ¿se acuerdan? Se le dijo que él iba a señorear sobre los peces del mar, sobre las aves. Bueno, pero esa potestad que recibió Adán, la perdió en la caída. Y entonces todo el mundo, incluso las criaturas, quedaron bajo la potestad del pecado. Incluso por ahí algunos textos hablan de la potestad de las tinieblas. Todo el mundo está bajo el maligno. Precisamente lo que Satanás, como veremos más al rato, quiere evitar no es la muerte de Jesús. Lo que Satanás siempre buscó evitar fue su nacimiento. Con la muerte de los descendientes, por ejemplo, en tiempos de Faraón, los varones, con Herodes, en tiempos de Jesús, lo que tenemos es el intento de Satanás por evitar la encarnación del Verbo Divino. Y entonces cuando Cristo se hace carne, la pregunta es, ¿ya ganó toda potestad o parcialmente ha ganado potestad? En parte, nada más. Bueno, aquí en Mateo 28, 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Claro. Ahí ya estaba en plenitud. En Mateo 28, sí. Pero cuando estamos en Mateo 28, el texto que lee nuestro hermano Rafa, ya pasaron ciertos acontecimientos. O sea, la encarnación de Cristo, su vida perfecta sin pecado, su muerte expiatoria en la cruz, fueron los eventos de humillación que provocaron que Dios el Padre lo levantara de entre los muertos. De manera que el evento que le da a Cristo toda potestad y lo deja en plenitud como Señor de todas las cosas en calidad de hombre, es el acto de la resurrección. Y entonces cuando Cristo resucita de entre los muertos, en Mateo 28, Cristo, ¿qué le dice a sus discípulos? Ahora sí, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. En los términos de Apocalipsis, es como si Dios ahí le hubiera entregado el rollo, el título de propiedad, ¿se entiende? Y si entendemos eso a la luz de Mateo y los evangelios, que Cristo recibió ya toda potestad y que ya está sentado a la diestra de Dios el Padre, esperando a que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, entonces los sellos, en el texto que vamos a leer, fueron desatados
Recuerden, son símbolos nada más, pero todo lo que explican los sellos ya empezaron a circular desde que Cristo resucitó y seguirá ocurriendo todo esto hasta que Cristo regrese. Bueno, seguimos. 6:1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Lo que no deben olvidar, y que ya lo hemos dicho bastantes veces, es que en la literatura apocalíptica, y si por ahí tienen duda de lo que es la literatura apocalíptica, al final lo puedo explicar. En este tipo de literatura, los símbolos aparecen al menos de 3 formas constantes. No sé si por aquí hay algún hermano o alguna hermana que recuerde cuáles son los símbolos más recurrentes en la literatura apocalíptica. Los números, los colores, ¿y qué más? Los animales, ¿no? O bestias, que ya son mutaciones, por decirlo así, ¿no? O combinaciones de animales. Los colores. Bueno, en Apocalipsis los números van a ser recurrentes, ¿no? No es casualidad que sean 7 sellos. Dios los puso así porque el 7 tiene un significado propio para el judaísmo y para el cristianismo. O sea, esto proviene de Dios, es lo que está diciendo. ¿Se entiende? Sí, si son 7 sellos, 7 copas, 7 trompetas, ¿qué está diciendo? Este es un mensaje de Dios. Claro. Esto es divino. Y cuando son las trompetas es el llamado divino, es el llamado de Dios. Por eso el 7. Los colores van a ser también determinantes. El escarlata, el blanco, el negro, el rojo, el amarillo. Y los animales también. Precisamente aquí lo que tenemos en el verso 2 es un color. El color blanco, ¿no? Regularmente el color blanco está asociado a la justicia, está asociado a la santidad, pero en este caso, díganme, ¿con qué se le asocia el color blanco en el versículo 2? No tienen que pensar mucho, solo tienen que leer el texto para ver cuáles son los elementos que apoyan al color blanco. Vean el verso 2 con detenimiento. Ahí lo dice. Lo enfatiza. ¿Alguien lo encontró? ¿Perdón? La victoria, ¿no? El color blanco aquí está simbolizando la victoria. Vean el verso 2. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Aparte de que hay una corona y de que hay un arco, se habla de la victoria. Ahora, algunas personas dicen, este primer jinete en el caballo blanco está simbolizando la victoria de Cristo. Parece congruente, ¿no? Aquí la traducción dice conquistando, porque si hay una variación, o sea, si está como que van de la mano, el momento que yo conquisto quiere decir que venzo, ¿no? Claro. Pero muchas veces hay, o sea, conquista, que es una conquista con armas, ¿no? A la mala, ¿no? Sí, de las armas y te someten, ¿no? Y hay otra conquista que en este caso es la palabra de Dios. Claro. Ahora, tenemos que pensar si es Cristo el que está aquí, ¿no? Así es. Porque hay una discrepancia entre el cristianismo, entre si es Cristo o no es Cristo. Bueno, primero, ¿es Cristo el que está montando el caballo blanco o es Cristo quien desata ese sello? Cristo lo está desatando. Cristo es quien lo desata, entonces Cristo no lo está cabalgando. Otra pregunta que es de reflexión. ¿Los sellos son situaciones benignas, buenas, o son situaciones de calamidad, de dolor, de lamentación? Es muy relativo, ¿no? Bueno, hay que acordarse de lo que dice el texto, ¿va? Primero recuerden que el texto ya nos advierte anteriormente en Ezequiel que el rollo contiene calamidades, ayes, endechas. Para quienes no estuvieron, vean Ezequiel 2, 9 al 10, por favor. No pierdan Apocalipsis. Y es que así podremos tener mayores argumentos para saber si el primer jinete es un símbolo de Cristo o es un símbolo de otra cosa. Sí.
Ezequiel 2, verso 9 al 10, en voz alta, por favor. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas, lamentaciones y ayes. Bueno, ese es el símbolo que toma Juan. El símbolo del rollo de los 7 sellos lo toma del profeta Ezequiel. Y según Ezequiel, el contenido del rollo tiene que ver con ¿qué? Lamentaciones, ayes, endechas. O sea, que este jinete blanco que salió venciendo para vencer, no está representando algo bueno. ¿Se entiende? Está representando algo terrible. Y es que, hermanos, ustedes recuerden la situación de los hermanos en Asia Menor. Humanamente hablando, ¿quién tenía la potestad sobre todo el mundo conocido en aquellos días? El Imperio Romano. Y entonces es muy probable que este jinete blanco, cabalgando con un arco y con una corona, esté representando la victoria del imperio sobre todo el mundo. ¿Se entiende? Lo cual no es algo bueno para el cristianismo. Lo cual fue algo terrible porque esa primer victoria va a desencadenar otros acontecimientos. Vean el versículo 3 del capítulo 6. Dice: cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, que aparece en otras traducciones como rojo, ¿no? Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Vean cómo el primer jinete blanco, que es el símbolo de la victoria del Imperio Romano, desata otra calamidad. ¿Qué versículo es de Apocalipsis? 3, 6, 3 y 4. Vean que el primer jinete blanco, que representa la victoria del imperio, desencadena a otro jinete de color rojo o bermejo que no trae buenas noticias ni situaciones benignas. El color rojo aquí está acompañado de quitar la paz de la tierra y de que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Tanto la espada como los otros elementos, ¿qué están simbolizando? Inmediatamente que el imperio toma la potestad sobre el mundo conocido, lo siguiente que empieza a acontecer es guerra. No está simbolizando tanto la muerte, está simbolizando la guerra. Y obviamente que la guerra trae muerte, ¿no? Y es que en cuanto el imperio tomó el poder sobre todo el mundo conocido, las guerras empezaron a fluir por todas partes, ¿no? Desde las revueltas con Augusto hasta la destrucción del templo en el año 70 por Vespasiano. El hecho es que el capítulo 6, versículo 3 y 4, en donde está el segundo sello, está simbolizando la guerra. Versículo 5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, otro color. ¿Qué simboliza el negro en este texto? Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. O sea, ven ese elemento de la balanza, ¿no? ¿Por qué? Bueno, puede ser juicio, hay que ver ahí por qué la balanza. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. ¿Qué es lo que está reflejando la balanza? ¿Y por qué se mencionan los alimentos tan caros? Escasez. Está hablando de un desequilibrio en los alimentos, una escasez, la hambruna. Y entonces vean cómo la victoria del imperio trae guerra, y la guerra a su vez trae hambre, ¿no? Versículo 7. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y he aquí un caballo amarillo, otro color, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte.
no es que exista ese jinete, todos los jinetes aquí son ficticios. Los jinetes aquí son símbolos. No es que la muerte sea un jinete, obviamente es un símbolo nada más. Y el Hades le seguía. Hades y muerte son sinónimos. No pensemos que el Hades es el infierno. En la mentalidad judía, el Hades es el equivalente al Seol, que es la condición de muerte. O sea, a secas, el Seol y el Hades es la muerte, nada más. Tenía por nombre muerte y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con guerra, ¿no? Después, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. O sea que el cuarto jinete está simbolizando la muerte en todas sus expresiones. La muerte en todas sus formas, ya sea que te maten por guerra, que mueras por hambre, que mueras por una enfermedad o que mueras por una fiera en el campo, ¿no? El hecho es que la victoria de los reinos de este mundo, ya aplicándolo para la actualidad. Recuerden que el primer jinete estaba representando la victoria del imperio, pero ya aplicándolo a la situación actual. La victoria de los reinos de este mundo sobre la humanidad. La guerra por doquier, la hambruna, la escasez y la muerte por todas partes son situaciones que se han vivido desde que Cristo tomó toda potestad y que siguen circulando hasta que Cristo regrese por segunda vez. Y entonces la pregunta sería, ¿cuánto tiempo han estado cabalgando los jinetes sobre sus caballos? ¿Cuánto tiempo? Pues han estado cabalgando por más de 2000 años, ¿no? Porque estas cosas se ciclan constantemente, ocurren y vuelven a ocurrir. O sea, vamos a ser más sencillos. En las palabras de Cristo, Él dijo, mirad que nadie os engañe, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Ahí está de alguna manera simplificado esto, ¿no?, que estamos estudiando. Y habrá pestes, ¿qué más? Hambres y terremotos por diferentes lugares. Pero mirad que nadie les turbe, porque es necesario que todo esto acontezca. O sea, esto siempre va a estar ocurriendo. No le pongamos fecha a los jinetes. No pensemos que esto va a ocurrir o que ya ocurrió. Siempre ha estado ocurriendo. Es necesario que todo esto empiece a circular, que acontezca, pero aún no es el fin. O sea, incluso cuando un predicador, cuando un hermano dice, miren todo lo del COVID, esto es signo de que el fin ya viene, de que el fin ya está. Suena muy bonito, muy congruente, pero Cristo, ¿qué dijo? Aún no es el fin. O sea, esas no son señales de que el fin ya viene. Lo que Cristo está queriendo transmitir con eso es, todo esto va a estar ocurriendo, no se espanten. No son señales del fin. Siempre ha ocurrido. ¿Han existido peores pestes que esta? Pues sí. ¿Han existido peores terremotos que los que se han experimentado en la actualidad? Hubo terremotos en Europa hace miles de años que incluso catapultaron ciudades enteras, ¿no? Y entonces no empecemos a especular con que ya estamos al fin de los tiempos, porque la realidad es que estas cosas no son señales. Claro está que ya estamos en los últimos tiempos, porque la Biblia enseña que nosotros ya hemos alcanzado los fines de los siglos. Pero estas cosas no son indicativos de que ya es el fin. No, pensemos que serían estas gentes que fueron enterradas en las ciudades, Corinto, Santorini, por ejemplo. Con el Vesubio, ¿no? Claro. Que pues, todavía van y están excavando la ciudad, están sacando toda la población, como que no se fue. Para ellos fue el fin del mundo, ¿no? Sí, y un ejemplo de ello es lo que ocurrió en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Con los judíos, ¿no? Que muchas personas empezaban a decir que Hitler era el anticristo, que el fin del mundo ya estaba cerca. Incluso el ruselismo, o como se conocen Testigos de Jehová, después de la Segunda Guerra, empezaron a circular por las casas predicando que ya venía el fin y que Abraham, Isaac y Jacob iban a resucitar después de la guerra, y mandaron a construirles una gran casa, una gran mansión en Estados Unidos
porque ahí iban a vivir los patriarcas y Cristo también iba a llegar, ¿no? Posteriormente. Obviamente fue un fraude a nivel nacional que a la fecha no se puede borrar. Pero por eso tratemos de no ponerle fecha a estas cosas, porque no son fechas, son símbolos que reflejan el transcurso de nuestro mundo desde que Cristo se fue hasta que Cristo regrese. ¿Se entiende? Ese es el paréntesis. Bueno, primer sello, la victoria del imperio. Segundo sello, la guerra. Tercer sello, la hambruna. Y cuarto sello, la muerte, en todas sus expresiones. Seguimos adelante, hermanos. Capítulo 6, versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. En el quinto sello tenemos una situación especial. Es muerte, pero es una especie de muerte muy en particular, porque no están muriendo todas las personas del mundo. Se habla específicamente de quiénes, de los cristianos, de los creyentes siendo muertos, según el verso 9, por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo que estaba en ellos. Lo que se ve en el verso 10, en una visión dual, es el clamor de aquellos que están con Cristo pidiendo venganza por aquellas personas que los asesinaron y que asesinan a sus hermanos. Lo que se nos dice en el verso 11 es que ellos están descansando ya con Cristo y desde la perspectiva humana hasta que se complete el número de sus hermanos. Entonces, el quinto sello, ¿qué simboliza? Persecución al cristianismo, ¿no? Eso es. Ya no nada más es muerte o guerra, es muerte y guerra en contra del cristianismo. Y otra vez hay que hacernos la pregunta, ¿esto es algo que ocurrió o que ocurrirá? O sea, las dos cosas, ¿no? Sigue ocurriendo y ocurrió. Es algo cíclico. Ocurrió en tiempos de Juan. El imperio mató a muchos cristianos. Por ejemplo, Nerón, a nivel local, quería derrumbar la ciudad de Roma por ahí del año 65, 66. Y no lo dejaron los del Senado. Y entonces a escondidas mandó a quemar toda la ciudad. Y para que no lo culparan, él mandó a decir que fueron los cristianos. Porque los cristianos en algún momento dijeron que algún día Roma ardería por la ira de Dios. ¿Y quiénes fueron, sino los cristianos, los que quemaron la ciudad? Y entonces, tomando a los cristianos como válvula de escape, los mandó a matar y a colgar en postes en la noche, y los quemó durante toda la noche para que alumbraran Roma, ¿no? Aludiendo al texto de Cristo en donde se dice: vosotros sois la luz del mundo, diciendo, si ustedes son la luz del mundo, pues al menos alumbren mi ciudad, alumbren Roma. Y así mandó a quemar a muchos cristianos, provocando la primer persecución imperial a nivel local únicamente en Roma. En tiempos de Juan, la persecución en contra del cristianismo se dio por otro emperador llamado Domiciano. Domiciano empezó a reinar en el año 81 después de Cristo, pero entró en una especie de locura, vamos a decirlo así, por allá del año 95-96, cuando se proclamó a sí mismo Dominus et Deus Nostri, ¿no? Nuestro Señor y Dios Domiciano.
Y entonces todas las personas tenían que dirigirse a él como Dios, tenían que quemarle incienso a su imagen en la entrada de las ciudades importantes, y quienes no lo hicieran no podían comprar ni vender. Y es muy probable que fuese Domiciano quien haya sellado en la frente y en las manos a los cristianos de aquellos días para darles acceso a la ciudad. Muchos cristianos probablemente llegaron a acceder por la gran presión, pero la gran mayoría no se quiso sellar, no quiso rendirle culto al emperador, ya que hay una enseñanza en el Nuevo Testamento que es importantísima, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Y entonces, Kyrios César, Kyrios Cristo. ¿Quién? Pues para el cristiano, Jesús es el Señor. Y esa fue la segunda persecución, pero esa sí fue a nivel imperial. Sobre todo en la zona de Asia Menor hubo muchos muertos, porque en Éfeso principalmente se levantó un templo en honor a Domiciano, donde se tenía que rendir culto, ¿no? Pero a la fecha, hermanos, el cristianismo ha sufrido persecuciones tremendas. Por ejemplo, si pensamos en Medio Oriente, pues los apóstoles, todos los cristianos de los primeros siglos, en el segundo siglo, sufrieron grandes persecuciones. Si pensamos en el medioevo o la época medieval, muchas mujeres por orar en la noche, o muchos hermanos por tratar de compartir el mensaje de la palabra, fueron quemados en la hoguera por herejes, y las hermanas fueron quemadas en la hoguera acusadas de brujería por hacer oración. En algunos lugares del imperio se les acusó de fornicación, homosexualismo y de practicar orgías, porque decían, ellos hablan del amor en un salón grupal. Y entonces le añadían una pizca de mentira diciendo que tenían relaciones entre todos, ¿no? Y los acusaban de provocar cosas inmorales y los asesinaban. También los acusaron de canibalismo en el segundo siglo, diciendo que cuando ellos celebraban la cena, literalmente mataban a alguien para comerse su carne y beber su sangre. Y así como estas cosas empezaron a ocurrir durante muchos años y hasta la fecha, ¿no? Se nos acusa de intolerantes, se nos acusa de metiches, se nos acusan de muchas cosas, ¿no? ¿Cómo es posible que estemos en contra del aborto? ¿Cómo es posible que estemos en contra de la ideología de género? Y entonces la persecución, al menos aquí en Latinoamérica y en Occidente, se está llevando de una manera distinta, ¿no? Una persecución social. Pero si vamos al lejano oriente, lo que es Asia, ahí aún tenemos a hermanos que están siendo asesinados por causa de su fe. Y entonces este quinto sello en el capítulo 6 está simbolizando la persecución al cristianismo. Recuerden, todo esto es algo que el Señor ya había enseñado. Apocalipsis no nos está revelando cosas nuevas. Apocalipsis nos está diciendo algo que ya había dicho antes el Señor y los apóstoles. Bueno, ¿y Cristo habló sobre persecución al cristianismo? Él dijo, porque se levantará hermano contra hermano, ¿no? Y los entregarán y los acusarán, y por haberse enfriado el amor de muchos, la maldad se va a multiplicar. Sí habló de persecución al cristianismo y dijo, no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Con todo eso ninguno de sus cabellos puede ser tocado, porque están contados. Y entonces Cristo usa una frase en Mateo 24 que dice, todo esto será principio de dolores. ¿La han escuchado? Esta frase, principio de dolores, es una frase que se toma de la experiencia que una mujer experimenta en la labor de parto. La mayoría de las hermanas aquí ha experimentado eso, ¿no? Bueno, cuando una mujer va a dar a luz, antes de que llegue el niño o la niña, se experimentan las famosas contracciones, ¿no? Y esas contracciones me imagino que son dolorosas, son principio de dolores. Y tal vez tarda 1 hora o 2 horas hasta que dé a luz o hasta más, ¿no? A veces los doctores le dejan más tiempo. Pero a medida que se acerca el alumbramiento, ¿qué pasa con esas contracciones? Si al principio eran cada 20 minutos, con los minutos se van haciendo cada vez más constantes, cada 10, cada 5, no sé. Pero aparte de que se van haciendo más constantes, se van haciendo más intensas, más fuertes.
Esa es la figura que está usando Cristo para hablar de todos los cataclismos, catástrofes, persecución, el disturbio social. Que todo lo que empezó a ocurrir desde que Él se fue, estará ocurriendo en crescendo a medida que se acerca el fin. O sea que a medida que Cristo viene por segunda vez, es como si nuestro mundo estuviera experimentando esas contracciones más intensas y más constantes. O sea que la persecución del cristianismo irá en crescendo. O sea que los cataclismos irán aumentando. O sea que la guerra, la hambruna, el disturbio social irá en aumento. Las cosas no van a mejorar. Esa es la idea que Cristo está transmitiendo en su enseñanza, y Juan aquí simplemente nos enseña el ciclo de lo que ya ocurrió y está ocurriendo y seguirá ocurriendo. Por último, capítulo 6, versículo 12, nos habla del sexto sello. Dice: miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. ¿Recuerdan que Cristo dijo algo parecido en Mateo 24, versículo 29? Les voy a citar ese verso, a ver si lo recuerdan. Mateo 24, 29. Después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán de los cielos y las potencias del universo serán conmovidas. La pregunta es si eso ya ocurrió o ocurrirá. Eso sí no ha ocurrido, ¿verdad? Que usted vea que el sol se apaga, la luna se apaga. Si las estrellas están cayendo del cielo a nuestro planeta, pues de alguna manera no nos quedan muchas horas de vida. Y si vemos que nuestro universo empieza a colapsar, si vemos que las potencias de los cielos empiezan a conmoverse, ninguna persona se va a salvar humanamente hablando de algo así. En las palabras de Cristo en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, dice que por el bramido del mar y por las olas y por los grandes terremotos, el desfallecimiento de los hombres se pondrá de relieve y casi la mayoría de los seres humanos estarán espantados por las cosas que van a experimentar. Fíjense, ahí no se está hablando ya, hermanos, de acontecimientos largos. Ahí ya se está hablando de el preámbulo o la antesala de la aparición de Cristo. O sea que horas, no sé si son minutos, horas, un día o dos, antes de que Cristo aparezca, nuestro mundo estará a punto de extinguirse. Nuestro mundo estará a punto de ser completamente aniquilado. Y entonces lo que tenemos en el capítulo 6, verso 12, es la antesala al día de Cristo. No sé si entiendan esto. No es el día de Cristo el sexto sello. El sexto sello es el preámbulo o la antesala antes de que Cristo aparezca. Esa sí es una señal para decir ya es el fin, ¿se entiende? O sea, si usted me dice que ya es el fin por el coronavirus, ahí sí le diríamos pues no. Pero si usted me dice, creo que ya es el fin, hermano, porque los meteoritos están cayendo sobre la Tierra, el sol se apagó y la luna también, y el mar está avanzando más de lo normal en todas partes, entonces ahí sí tendríamos que señalar lo que Cristo dijo. Levanten su cabeza y miren al cielo, porque su redención ya está cerca. Ahí sí ya estamos hablando de una señal del fin. Versículo 13. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Estamos hablando de un impacto tremendo sobre nuestra geografía. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, en pocas palabras, todo ser humano que no conoció a Dios, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. La pregunta es, ¿ya es el día de Cristo? ¿O se han dado cuenta que Cristo está a la puerta?
Incluso ellos, siendo inconversos, saben que van a dar cuentas ya. Saben que este mundo ya no les va a servir como morada. Verso 16, y decían a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado. Ya saben que ese día está cerca, ya llegó. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Por lógica, hermanos, el séptimo sello debe ser el símbolo ¿de qué? Del día de Cristo, ¿no? Y es que así es. El séptimo sello, si se dan cuenta, no aparece, ahí va. Nos manda el capítulo 7 una visión. Y ya el séptimo sello aparece en el capítulo 8. Es como si el capítulo 7 fuera un comercial, un interludio. Y es que aparte de que el Apocalipsis es un documento muy pintoresco, también es un documento artístico. ¿Por qué? Porque así como cuando usted está viendo una película y le ponen el comercial cuando ya viene lo mejor, cada vez que se va a hablar de la segunda venida de Cristo en los sellos, trompetas y copas, cuando ya viene el número 7, Apocalipsis siempre nos presenta un comercial, un interludio, un símbolo intermedio, dejándonos expectantes, ¿no? Pero ya con la comezón de que sabemos que el séptimo sello es la venida de Cristo. Tal vez si usted lo lea así de reojo, el séptimo sello no le va a encontrar mucho sentido, ¿va? Pero lo vamos a explicar cuando lleguemos al capítulo 8. Mientras tanto, quedémonos con el sexto sello que nos habla de el preámbulo y la antesala al día de Cristo. En conclusión, los jinetes y los sellos están representando las situaciones que el mundo va a experimentar antes de que Cristo regrese por segunda vez. Pero vayan conmigo a Lucas para que vean lo mismo que menciona aquí Apocalipsis. Lucas 21. Verso 25. ¿Sale? Bueno, aquí Cristo mismo empieza a explicar la antesala de su llegada. No sé si son minutos, horas antes, pero el punto es que Cristo va a hablar de la antesala de su llegada. O sea, la venida de Cristo sabremos cuando sea, ¿sí o no? Sabremos cuando sea el momento. No le podemos poner fecha, es otra cosa. Ahora, Cristo habló de una segunda venida inminente, o sea, en cualquier momento. Pero eso no significaba de inmediato. Por eso dice, es necesario que todo esto acontezca primero. Pero entonces aquí sí hablamos de señales que ya nos indican el momento. Entonces habrá señales en el sol. El sol sigue bien, ¿no? Sigue funcionando. En la luna y en las estrellas. Y en la tierra, angustia de las gentes. O sea, cuando vean eso, pues va a haber angustia entre las gentes. Confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Es lo mismo que dice Apocalipsis, la gente espantada, escondiéndose. Porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, en ese momento, ahí es cuando verán al Hijo del Hombre. Cuando el universo empieza a colapsar, ahí sí, ahí aparecerá el Hijo del Hombre. O sea, nada de que vendrán un rapto secreto, ¿va? Y que la gente va a estar espantada viendo que los aviones chocan. Eso es Hollywood. Esos son cuentos cristianos, pero no aparecen en la Biblia, hermanos. O sea, es muy fácil conectar textos nada más y armar un rompecabezas y una película de ciencia ficción, pero Cristo fue muy claro con su enseñanza y les animo a que lean principalmente la enseñanza de Jesús y a partir de ahí puedan leer otros textos y van a encontrar mayor claridad. Bueno, y entonces, si el séptimo sello es la venida de Cristo, evidentemente el Apocalipsis no puede ser una cronología consecutiva, ¿va? Porque después del capítulo 8, ¿qué tendríamos? Pues la eternidad.
pero no aparece la eternidad. Precisamente no es una cronología porque en el capítulo 12 Cristo nace, ¿se acuerdan? Nace de una mujer vestida del sol y con la luna debajo de sus pies. Si fuera una cronología, pues no tiene nada de congruente. Simplemente nos está presentando escenarios distintos sobre la historia de la redención, sobre elementos propios del reino, y en algún momento sí nos habla de una breve secuencia, pero no cronológica. Hermano, Sí. lo que sí veo que el Apocalipsis se enfatiza, o sea, son 3 de 7. ¿Sí? Y si vemos que el sentido bíblico es ese, ¿no? O sea, enfatizar. Claro. Entonces, lo que nos está diciendo, así ya en general, nos está diciendo, arrepiéntanse, porque va a suceder todo esto. Claro. O sea, lo que nos está diciendo es eso, que esto que estamos viviendo, y vamos a incluir al COVID, el dengue, cualquier plaga, cualquier catástrofe, es un llamado de Dios al arrepentimiento antes de que Él venga. En las palabras de Pedro vamos a simplificarlo. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, ¿cómo nos incentiva Dios? ¿Cómo nos anima? ¿Cómo nos estimula para arrepentirnos? Pues a través de situaciones adversas, ¿no? Y por eso, terminando las trompetas, como dice, y ni aún así se arrepintieron de sus malas obras, ni de adorar a los demonios, y cosas como esas, ¿no? Ni aún con todos estos llamados de Dios. O sea, el COVID es simplemente un llamado más de Dios a la humanidad, ¿no? ¿Qué tanta verdad hay detrás de eso? No sabemos. ¿Qué tanta mentira? Tampoco sabemos. Hoy en día, como dice por ahí un hermano, el profeta para el mundo son los noticieros, ¿no? Y nuestra conciencia el gobierno. Y entonces no sabemos qué tanta mentira hay, qué tanta verdad hay, porque las personas sin Cristo no pueden ser confiables al 100%. Debemos acatarnos en la medida de lo que podemos hacer, pero simplemente esto es un llamado al arrepentimiento, ¿no? Porque de que ha afectado a la humanidad, en varios sentidos lo ha afectado. Y entonces, hermanos, la implicación práctica para usted, para mí, para su familia, es que cada situación adversa que se vive en este mundo es un llamado de Dios que apunta a la segunda venida de Cristo. Y entonces ustedes deben estar prestos a compartirles a otros y a examinar su situación personal, porque el Señor, como dice la Escritura, viene pronto, ¿no? Pronto puede ser mucho para mí, pero para Dios el tiempo no es un límite. Hagamos una oración. Te agradecemos, Dios, por que nos permites tener este tiempo como hermanos para reflexionar. Bendice tu palabra, Señor, bendice a mis hermanos. Todo lo ponemos en tus manos en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar unos minutos. Sean todos bienvenidos.